Lisette, a Rosendo, a Doggy, a Ángeles, a Laura, a Luis Enrique y a José Merino. Y vamos a entrar ya en materia directamente. La primera pregunta que nos viene a la mente es ¿qué es un antioxidante? Que este es un tema, pues, o sea, el término nos dice que es algo que evita la oxidación, ¿no? Creo que eso es muy claro, pero ¿en qué se traduce a un nivel clínico? Bueno, es un compuesto que interactúa, y bien importante, neutraliza los radicales libres. Los radicales libres son moléculas que digamos que están incompletas. Como pueden ver acá abajo tenemos el radical libre y tiene estas bolitas, ¿no? Que normalmente estamos hablando de electrones. Y entonces el radical libre le falta uno. Esto hace que esta molécula sea inestable y esta inestabilidad puede pues favorecer, puede dar una proclividad a que haya alteraciones a nivel celular y a nivel molecular, las cuales nos pueden llevar a padecimientos directamente, pues, como el cáncer, ¿no? Que es el que muchas personas relacionamos con los antioxidantes. El antioxidante, por otra parte, es una sustancia que dona electrones, que da este electrón que le falta y de esta manera se estabilizan los radicales libres. Tenemos de dos tipos los antioxidantes: endógenos, porque también el hígado produce este tipo de antioxidantes, por ejemplo el glutatión o la glutatión peroxidasa, que es una enzima. Entonces tenemos estos que produce nuestro propio cuerpo simplemente por existir, y también tenemos los exógenos, que aquí le puse dietéticos. Esto quiere decir que son los que vienen de la dieta, básicamente, y entonces son aquellos que nos protegen contra enfermedades crónicas, generalmente pues como el cáncer, como la diabetes, como la hipertensión o como la demencia. Entonces así de importantes son. Y eso nos lleva a la pregunta, pues, ¿qué es esto del estrés oxidativo y principalmente qué lo provoca? El estrés oxidativo es esta serie de reacciones que favorecen la acumulación de radicales libres. Es decir, a más estrés oxidativo, más radicales libres. Y entonces lo que tenemos para combatir y para equilibrar esta suerte de balanza son los antioxidantes, ¿no? Ahora, ¿qué provoca el estrés oxidativo? Por una parte tenemos la radiación UV, esto quiere decir los rayos del sol. Y por eso es que la exposición al sol puede favorecer un tipo muy concreto de cáncer llamado melanoma. Tenemos también la contaminación, que esto es algo que no es tan fácil de controlar. O sea, a lo mejor nos podemos mudar, ¿no? a la playa, al bosque, pero la realidad es que no está en la, digamos que en la posibilidad de la mayoría de las personas el estar cambiando de vivienda así tan fácil, ¿no? No es como decir, pues me voy a mudar y aquí tienen los 2 millones de pesos para comprarme una casa, ¿no? Pero bueno, entonces la contaminación, aquí entra pues la parte del aire, entra la parte acuática, es decir, el agua también puede estar contaminada, también puede estar contaminada la tierra, también pueden estar contaminados incluso los alimentos, ¿ok? Entonces todo esto es contaminación ambiental, medioambiental. Tenemos también la radiación ionizante, que esta la pueden emitir principalmente algunas sustancias pues con biológicamente activas, o bueno, en este caso químicamente activas, pues sustancias que emiten radiación prácticamente, ¿no? Y en este mismo apartado entrarían las radiografías y las tomografías, que son estudios médicos que pueden producir radiación, ¿no? Tanto así que si ustedes leen el consentimiento informado, la hoja esta que les dan a los pacientes cuando les van a hacer procedimientos, pues se indica que la radiación pues puede provocar cáncer, ¿no? No se trata de que una radiografía de tórax les vaya a provocar cáncer, pero sí aumenta el riesgo, especialmente cuando son muchos estudios, ¿ok? ¿Qué otra cosa favorece el estrés oxidativo? Bueno, tenemos el tabaco, y por esta es una de las tantas razones de que no se recomienda estar fumando frecuentemente. También tenemos a un nivel metabólico que produce estrés oxidativo, y este es el que yo les digo que es por vivir, es decir, todos vamos a tener estrés oxidativo. En lo que nos podemos diferenciar es en las cosas que hacemos para reducirlo y en las cosas que hacemos para aumentar tanto la producción de nuestro cuerpo de antioxidantes como en lo que comemos, ¿no? Y finalmente la propia inflamación, como la que puede pasarles cuando tienen una infección o cuando se cortan o cuando se dan un golpe, entre muchas otras cuestiones que generan inflamación, pues también favorece el estrés oxidativo. Y aquí pueden ver, el estrés oxidativo genera daño en el ADN. El ADN es este material que determina pues el comportamiento de nuestras células, ¿no? Y cuando hay una alteración, pues esto en primer término puede provocar una enfermedad que todos conocemos que se llama cáncer.
que recuerden que el cáncer es ante todo una enfermedad genética. Y aquí tenemos pues un poco más, ¿no? Entonces lo que pasa es que estas reacciones favorecen el estrés oxidativo y por ende la oxidación de ciertas moléculas y la inestabilidad. Y esto favorece la formación de radicales libres, que de diferentes formas dañan a la célula. Por una parte alteran la membrana celular, que aquí pueden ver que está como interrumpida, y también van a alterar el núcleo de la célula, ¿no? Que es donde está realmente el ADN. Y bueno, también puede estar a veces vertido dentro de la misma célula, pero bueno, eso ya es algo más técnico, ¿no? Y entonces la protección, lo que realmente nos protege de esto, pues son los antioxidantes. Les repito, tenemos los que produce el cuerpo, que se llaman endógenos, y tenemos los que vienen de afuera del cuerpo, que se llaman exógenos, principalmente pues de lo que comemos. Y ahora, ¿qué enfermedades nos produce eso? Es decir, ¿qué relevancia tiene? ¿O qué enfermedades, dicho de otra forma, se han asociado al estrés oxidativo? Pues prácticamente todas, casi las enfermedades crónicas, pero vamos a ser un poco más precisos, ¿no? En los pulmones, dos ejemplos son el asma, una enfermedad más relacionada con la alergia, más de personas jóvenes, y la bronquitis crónica, una enfermedad casi directamente relacionada, y bueno, la bronquitis crónica y el EPOC, ¿no? Muy relacionadas con el tabaquismo. Tenemos también problemas articulares, como la artritis reumatoide, ¿no? Una enfermedad degenerativa, destructiva de las articulaciones y una enfermedad autoinmune, en la cual el cuerpo se ataca a sí mismo y daña en este caso a diferentes órganos, ¿no? Como las articulaciones. A nivel cerebral tenemos también enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson, varias causas de pérdida de memoria, depresión e incluso enfermedad cerebrovascular. Esta parte multiorgánica, es decir, que puede afectar diferentes órganos en todo el cuerpo, como el cáncer, como el envejecimiento, como la diabetes, como la inflamación y como la infección. A nivel de los riñones tenemos tanto enfermedad renal crónica, o incluso falla renal crónica y glomerulonefritis. A nivel de los fetos, y esto es a nivel de los embriones, pues a nivel de sus hijos, lo que puede provocar sería un aumento de la preeclampsia y también una restricción del crecimiento intrauterino, es decir, niños más pequeños. Tenemos también enfermedades en los ojos que se pueden asociar, por ejemplo, las cataratas, por ejemplo, enfermedades de la retina propiamente, y finalmente afecta también al sistema cardiovascular, es decir, la aterosclerosis, la hipertensión, la isquemia, la cardiomiopatía, y finalmente la falla cardíaca se pueden relacionar con el estrés oxidativo. Y el estrés oxidativo pues a su vez se relaciona con la edad. No va a ser la misma cantidad del estrés oxidativo que va a tener una persona de 20 años que una persona de 110 años, ¿no? Eso es una cuestión acumulativa. Ahora, ya establecimos toda esta parte pues importante en cuestión de las enfermedades, ¿no? Lo cual nos lleva a la pregunta, ¿cuáles son los antioxidantes? Y si bien hay muchos más, yo les hice esta división en 5 para que sea un poquito más sencillo. Y estos son los grupos. Tenemos los polifenoles, donde podemos poner, por ejemplo, al cacao, donde podemos poner, por ejemplo, al vino tinto. Tenemos a la vitamina E, muy presente, por ejemplo, en el aguacate, en las almendras. Tenemos también los carotenoides, como el nombre nos dice, presentes, por ejemplo, en las zanahorias. Tenemos los misceláneos, donde metí todo lo demás, básicamente. Y tenemos a la vitamina C, que esta pues yo creo que todos tenemos muy claro que la podemos encontrar en los cítricos, pero también la podemos encontrar en la guayaba, por ponerles un ejemplo, en el brócoli, ¿no? En algunas cosas que no son necesariamente cítricas, pues. Voy a darme un momentito para ver si hay alguna pregunta de lo que llevamos hasta ahorita, y si no la hay, pues vamos a entrar en materia en cuestión de la dieta y de dónde podemos encontrarnos. Bueno, aquí tenemos saludos pues desde Lexington, Kentucky, a Matere, a Yolanda, también de Bolivia, Víctor, saludos desde Perú de Marlene, desde Ecuador de Ventas Toapanta, Nelson también me está diciendo que le gusta mucho, muchas gracias. Y una pregunta, si también el sábado me conecto en vivo. No, solamente los martes por la noche hasta ahora, o sea las 8:30 p.m. del tiempo del centro de México es cuando estoy. Ahorita cambiamos de horario, por eso a lo mejor para los que están en otro país me ven en un horario un poco diferente del habitual. Es que aquí en México cambiamos de horario
el domingo pasado, ¿ok? Pero me parece que no hay ninguna pregunta, entonces pues muchas gracias, vamos a continuar. Entonces, nada más para recapitular esta parte. Tenemos 5 tipos principales de antioxidantes: vitamina E, polifenoles, carotenoides, vitamina C y misceláneos. Y ahorita les voy a decir dónde pueden encontrar cada uno. Y es bien importante también la variedad. Y esto yo siempre se los enfatizo a los pacientes. Es bien importante la variedad. También tenemos esta guía que es de colores y que me gusta mucho, porque nos dice que una parte importante de dónde encontramos estos alimentos tiene que ver con sus colores. Por ejemplo, alimentos con verdes pues van a tener clorofila. Por ejemplo, las espinacas, las coles rizadas, también conocidas como kale, la lechuga, la selga y el brócoli. Los compuestos azufrados los pueden encontrar ustedes en el ajo, en la cebolla y en el puerro. Todas estas son sustancias que tienen mayor o menor medida funciones antioxidantes y es recomendable que las busquen. Entonces, básicamente un ejemplo muy sencillo de cómo pueden ustedes consumirlos sin pensar demasiado en términos químicos es que sus platos tengan muchos colores diferentes. Una ensalada no debe de ser solo verde, es decir, debe de ser verde, debe tener cosas rojas, cosas naranjas, y esa es una ensalada mucho más rica en antioxidantes y en nutrientes en general. Retomando la idea, bueno, los compuestos azufrados tenemos el ajo, tenemos la cebolla y tenemos el puerro. La luteína la podemos encontrar en el maíz, en los pimientos amarillos y en el calabacín. Los betacarotenos pues principalmente en cosas más naranjas, es decir, zanahorias, melón, albaricoque y calabaza. El licopeno nos da una tonalidad rojiza en donde está, por lo tanto pues lo encontramos en el tomate, en los pimientos rojos, en la sandía y en la papaya. Y finalmente los antocianos o las antocianinas son más en cuestiones moradas. Lo podemos encontrar entonces en las moras, en las ciruelas, en las uvas y en los arándanos. Esta es una guía súper simplificada de dónde los pueden encontrar, pero si ustedes quieren una cuestión más detallada, vámonos con lo que sigue. Me tengo que hidratar porque hablo mucho y se me súper seca la garganta. Entonces tenemos la vitamina E. Dentro de la vitamina E tenemos 2 tipos importantes, los tocoferoles y los tocotrienoles, ¿ok? Dentro de estos, el que realmente sabemos que es más importante, y para los que vieron el video más reciente que saqué en YouTube, pues hablé concretamente de la vitamina E, es el alfa-tocoferol. Este es la forma de la vitamina E que está mejor adaptada a la dieta de los humanos, es decir, está en cosas que sí comemos, para que no anden comiendo cosas extrañas por ahí, raíces de árboles de no sé dónde, y también es la que mejor funciona a un nivel biológico. Funciones generales de la vitamina E son preservar la membrana celular, y esto ustedes me dirán si es importante o no. Tenemos membrana celular en todas las células del cuerpo, tenemos cerca de cerca de 100 billones de células en el cuerpo. Entonces ustedes me dirán si es importante o no la membrana celular y que esté íntegra. Tiene que ver también con la oxidación del LDL. El LDL es un colesterol que ha sido como satanizado, malamente asociado necesariamente a algo negativo. Lo que sabemos actualmente es que el LDL por sí solo no es ni bueno ni malo. El que sí se asocia a más complicaciones es uno que normalmente no se mide tanto, que se llama LDL-O o LDL oxidado. Esta es la forma más peligrosa de ese colesterol que estamos viendo. Y entonces precisamente lo que hace la vitamina E es evitar la conversión del LDL normal al LDL oxidado. Es bien importante que cuando ustedes consuman vitamina E, ya sea como suplemento o como alimento, lo consuman con grasas. En cuestión de como alimento es muy sencillo. ¿Por qué? Porque la vitamina E está presente normalmente en cosas y en alimentos grasosos. ¿Cuáles son esos ejemplos? Bueno, aceite y semillas de girasol, las almendras, excelente opción, el huevo, particularmente en la yema. Por eso es tan importante que no le quiten la yema, a menos que se los indiquen. También lo pueden encontrar en el aguacate y finalmente en las espinacas. Entonces todas estas son fuentes. Algunas fuentes pues van a ser más fáciles, les van a gustar más. La realidad es que hay que darle variedad, es decir, no siempre comer aguacate, por mucho que nos guste, a mí me encanta, siempre les digo que coman aguacate, pero también pues hay que comer huevo, hay que comer espinacas, hay que comer almendras y hay que comer aceite y semillas de girasol. Entonces, estas 5 son las mejores fuentes de vitamina E. Existen otras, ¿ok? Entonces,
Si no les gusta nada de esto que les dije, busquen y van a encontrar más alimentos que contienen vitamina E. Y acá tenemos más ejemplos, ¿no? Entonces, estas son las 10 comidas más altas en vitamina E. Y esto es a nivel mundial, gramo por gramo, ojo. Porque a lo mejor ustedes me van a decir, no, es que yo vi que, no sé, que la sandía tiene más vitamina E que... Y esto es un ejemplo tonto, más vitamina E la sandía que la semilla de chía. Sí, pero gramo por gramo, pues la sandía pesa kilos, ¿no? Y la chía pesa nada. Entonces, realmente de manera proporcional tiene más vitamina E la chía que la sandía. Y este es un ejemplo, les repito, un ejemplo tonto. O sea, no es verdad eso que estoy diciendo, nada más es para ejemplificar. Ahora, vamos con lo que sí es verdad. Ya hablamos, semillas de girasol son la mejor fuente de vitamina E a nivel mundial. Segundo, almendras. Tercero, aguacate. Cuarto, espinaca. 5. Esta calabaza, que también se conoce como mantequilla. ¿Ok? Kiwi. Brócoli. Este de acá que no recuerdo la traducción al español, pero es un pescado. Aceite de oliva y camarón. ¿Ok? Entonces realmente aquí pueden tener una variedad muy amplia de donde pueden ustedes conseguir la vitamina E. Y aquí pueden ver la cantidad. Por ejemplo, una porción de una onza de semillas de girasol tiene el 49% del requerimiento diario que ustedes necesitan. Es decir, si ustedes se comen una onza, tienen casi el 50% de toda la vitamina E que necesitan durante el día. Y aquí pueden ver pues el aguacate el 28%, la espinaca el 25%, el kiwi el 18% y ahí lo que les guste, ¿no? La realidad es que hay que comer de todo porque, por ejemplo, el aguacate pues tiene más cosas, ¿no? Tiene omega 3, tiene potasio, el brócoli tiene vitamina C, el kiwi pues también tiene mucha vitamina C, es una excelente fuente de fibra, es decir, no piensen en los alimentos como una cuestión monotemática, es decir, el aguacate no es solo una fuente de potasio, es una fuente de muchas cosas y lo mismo aplica para los demás alimentos. Bueno, siguiente grupo, polifenoles. Entonces los polifenoles tienen propiedades quelantes. Esto quiere decir que se pueden unir a sustancias, por ejemplo, sustancias negativas, vamos a decir toxinas, por decirlo de una manera muy general, se juntan a ellas y las neutralizan. Tienen propiedades antiinflamatorias, potenciadoras del sistema inmunológico y de antiagregante plaquetario, lo cual pues para la mayoría de las personas sanas pues no es relevante, pero esto es bien importante para personas con enfermedades cardíacas. Tenemos diferentes grupos, por ejemplo los flavonoides, los ácidos fenólicos, los estilbenos, los lignanos y otro grupo más amplio, ¿no? Misceláneos vamos a decir otra vez. ¿Dónde los pueden encontrar? De manera general los pueden encontrar en las bayas, en el cacao y en el vino, ¿no? Y el vino pues se hace de bayas. Entonces, ¿dónde está? Bueno, en los arándanos o moras azules o blueberries, como sea que los conozcan ustedes, en los arándanos rojos o cranberries, en el cacao y en el chocolate por ende, y en el vino tinto. Pero vamos a entrar en una ejemplificación más amplia, porque realmente si bien estas son las fuentes más comunes, no son las únicas. Tenemos los polifenoles en diferentes grupos, ¿no? Antocianinas, que ya mencionamos, pues las bayas, frambuesas, uvas, particularmente la uva roja, no tanto la uva verde, las manzanas y el vino tinto. Pero también tenemos los flavonoles, donde además de esto que mencionamos se puede encontrar en algunos tipos de té, particularmente por ejemplo el té verde, ¿no? Que ya sabemos que tiene muy buenas propiedades para diferentes cosas. Las flavononas pues las podemos encontrar principalmente en frutas cítricas, naranja, ¿no? Mandarina, guayaba. Los flavonoles se pueden encontrar en frutas y en tubérculos y en verduras totalmente diferentes. Cebolla, cebollín, berro, brócoli y nuevamente en el té verde. Tenemos también las flavonas, que aquí tenemos pues por ejemplo el chile. Y finalmente las isoflavonas, que seguramente ya lo habrán escuchado alguna vez porque está en la soya. ¿Okay? Entonces todas estas son fuentes diferentes de polifenoles, porque hay mucha gente que dice pues solamente está en el vino tinto y voy a tomar alcohol. La realidad es que está en muchas otras fuentes alimentarias, ¿ok? Y ya hablamos de este tema por si alguien tiene duda. En la última evidencia científica, es decir, en los últimos estudios que salieron en este año, porque les estoy hablando de algo que salió en este año, la cantidad más segura de alcohol recomendada es 0. Dicho, esto es lo que quiero establecer también.
Si a ustedes les gusta el vino tinto está bien, pero lo que ya no sería como una recomendación de salud sería decirles toma diario una copa de vino, lo cual antes, hace no mucho tiempo sí hacíamos, ¿ok? Continuamos. Vitamina C, también conocida como ácido ascórbico. Seguramente si ustedes buscan en la farmacia van a encontrar diferentes medicamentos que contienen a la vitamina C. La vitamina C o el ácido ascórbico es relevante para la integridad de las proteínas. Las proteínas pues tienen una relevancia súper importante en el cuerpo. También para la integridad de los carbohidratos y de las grasas, es decir, de todos los nutrientes básicos del cuerpo humano. Tiene mucho que ver con la síntesis del colágeno y de la elastina. Por lo tanto, es importante para personas, iba a decir mujeres, no, personas que tengan problemas a lo mejor de caída de cabello y problemas de la piel. Y finalmente tiene mucho que ver con la absorción del hierro, tanto así que personas que tienen deficiencia de vitamina C pueden tener anemia, ¿no? Particularmente la anemia llamada ferropénica, que esta es por una carencia de hierro, por una falta de hierro en la dieta o por sangrados constantes y otras enfermedades que lo pueden provocar, ¿no? Entonces la vitamina C pues ya ven que tiene varias funciones diferentes y cada uno de los antioxidantes que les mencioné tiene funciones bien diferentes en el cuerpo humano. Ahora, ¿dónde lo podemos encontrar? Y pues seguramente cuando yo les digo vitamina C todos piensan en la naranja, ¿no? Y no es que sea una mala fuente de vitamina C, simplemente que no es la mejor. Tenemos la acerola, tenemos las guayabas que son una excelente fuente de vitamina C, yo las consumo no diario pero varias veces a la semana como guayaba por lo mismo, ahorita es temporada por cierto. La grosella, el perejil, el kiwi, que como les mencioné también es una excelente fuente de fibra. Si ustedes sufren de estreñimiento les recomiendo consumir más kiwi, yo sé que está caro pero bueno, ¿no? Tenemos también el longan, tenemos los guisantes, también conocidos como chícharos por acá en Latinoamérica, tenemos a la fresa, tenemos a las moras, tenemos a la espinaca y tenemos a las lentejas. Y obviamente tenemos también a la naranja, a la mandarina, al brócoli, ¿ok? Entonces todas estas son fuentes de vitamina C. Lo que pasa es que la acerola es por mucho la fuente principal a nivel mundial de vitamina C. El problema es que esta es una fruta que no se consume y no se consigue tan fácilmente, es un poco cara por acá, pero bueno, el chiste es que esta es otra fuente, ¿no? Pero vean, hay gente que dice, pues a mí no me gustan las naranjas, ¿cómo le hago para consumir vitamina C? Pues aquí vean, todo esto tiene vitamina C, y gramo por gramo, todo esto tiene más vitamina C que la naranja. Finalmente tenemos a los carotenoides, ¿no? Hay varios tipos, por ejemplo el licopeno, que era esta sustancia que hacía que las frutas y las verduras sean rojas. Tenemos a los betacarotenos, que hacen que sean principalmente naranjas. Tenemos a las zeaxantinas, bien importantes para la salud ocular, para personas que tengan problemas de retina. Las xantófilas y los alfacarotenos. Dentro de estos, las formas más importantes de la vitamina A son los alfa y los beta carotenos, ¿no? Y la vitamina A es la forma y la vitamina que más obtenemos de este tipo de antioxidantes. Y la vitamina A, por ende, pues es un antioxidante natural, muy importante, les repito, para la salud ocular. Entonces, tiene relevancia en la integridad de la retina. No se les olvide que la retina es esta parte del ojo que tenemos atrás que procesa la información visual. Y también para un potenciamiento del sistema inmunológico, es decir, personas que tienen niveles bajos, que tienen carencia de este tipo de vitamina van a tener infecciones frecuentemente. Esta es otra vitamina que es bien importante consumir con grasas, ¿ok? Porque se absorbe mejor. ¿Dónde la podemos encontrar? Entonces los alfacarotenos los podemos encontrar en las zanahorias, en las calabazas, lo podemos encontrar también en la selga, por ponerles un ejemplo, y en varios tipos de calabazas, ¿no? Como pueden ver aquí. Los betacarotenos, pues principalmente nuevamente en las zanahorias, pero también lo podemos encontrar en la espinaca, en las papas, particularmente en las papas dulces o sweet potato para quienes estén en Estados Unidos, y en el melón. El licopeno, pues acuérdense que se relaciona con el color rojo, por lo tanto, en los tomates, en la papaya, en la toronja y en la sandía. La luteína y las zeaxantinas las podemos encontrar pues en cosas más un poquito amarillas y verdes. Entonces, todas las verduras de hoja verde van a ser una excelente fuente, las coles de Bruselas y la calabaza. Y también, ya para terminar,
la beta-criptoxantina, que aquí nuevamente pues la podemos encontrar en las calabazas, en la papaya, en los chiles dulces, en la naranja y en la zanahoria. ¿Okay? Entonces aquí pueden ver que nuevamente los carotenos los podemos encontrar de muchas fuentes, y aquí ustedes me van a decir, a lo mejor no me gusta esto, pero seguramente algo de todo lo que dije les va a gustar. Siempre, 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 para que ustedes sepan que su plato es saludable, su plato tiene que tener muchos colores. Y finalmente nos vamos con el último grupo, que yo le puse misceláneos, ¿no? Que porque aquí pues metí, digamos, cosas mixtas. ¿Y qué encontramos aquí? Bueno, el cobre, que es un mineral, el zinc, el manganeso, la coenzima Q10, el hierro, el selenio, el ácido lipoico. Es decir, tenemos varias sustancias diferentes, me estoy cayendo, tenemos varias sustancias diferentes que podemos encontrar en diferentes alimentos, ¿ok? Acá pueden ver que se puede encontrar pues prácticamente en todo. Ahora vamos a ser más concretos. El cobre tiene mucho que ver con una enzima que se llama superóxido desmutasa o dismutasa, y por lo tanto tiene propiedades antioxidantes. El hierro lo pueden encontrar, el cobre, perdón, lo pueden encontrar por ejemplo en las almendras, en los tubérculos. La coenzima Q10 es importante para la integridad celular y también disminuye la oxidación del colesterol LDL, que ya hablamos que es malo, o que el más malo de todos es el LDL oxidado. Y aquí pues me van a preguntar, oye, ¿dónde podemos encontrar? Es decir, pensé que había otra más. ¿Dónde podemos encontrar? Por ejemplo, tanto el cobre como el manganeso, como el zinc y el hierro lo pueden encontrar en porciones animales, es decir, en el pollo, en el hígado particularmente hay mucho, pero también para quien tenga una dieta basada en plantas lo puede encontrar en las almendras y en los tubérculos. La coenzima Q10 la encontramos principalmente en fuentes animales como el pollo y el huevo. ¿Okay? El ácido lipoico pues también lo podemos encontrar en alimentos un poco más grasos como el huevo, también en las almendras, también en las nueces, también en los cacahuates. ¿Okay? Entonces estos son un grupo como más heterogéneo, o sea, aquí podemos saber de todo. Pero básicamente la enseñanza final con la que quiero que se queden y con la que voy a terminar es que la variedad, a tu cuerpo le gusta que comas cosas diferentes, le gusta que comas diferentes verduras, le gusta que comas diferentes frutas, y la razón de esto es que los nutrientes están en diferentes proporciones en diferentes alimentos. Entonces, si tú tienes una dieta muy monotemática, diario comes tortilla, pollo, arroz y verduras, y son las mismas verduras, puedes exponerte a que no tengas los niveles adecuados de algunas vitaminas y minerales. ¿Okay? Entonces, la variedad es algo que también es parte de una dieta saludable. Variedad. ¿Okay? Y aquí pueden ver todas las fuentes que les dije, ¿no? Y lo que queremos de esta variedad pues son que tengan diferentes antioxidantes, en este caso para prevenir todas estas enfermedades que les mencioné. Voy a terminar nada más diciéndoles las enfermedades. Si tienen preguntas, por favor, váyanmelas dejando. Vamos a dar un ratito para responderlas. Y si no, pues yo paso a despedirme. Entonces, enfermedades que podemos prevenir con una dieta adecuada, con un aporte adecuado de antioxidantes. Enfermedades de los pulmones, como la bronquitis, enfermedades de las articulaciones, como la artritis reumatoide, enfermedades del cerebro, como el Parkinson, como la demencia, enfermedades de los riñones, como la enfermedad renal crónica, problemas a nivel fetal y en las mujeres embarazadas, problemas de los ojos, como las cataratas, o enfermedades retinianas, como la degeneración macular, problemas del corazón como la hipertensión, como la aterosclerosis, como la falla cardíaca, y finalmente enfermedades multisistémicas como lo pueden ser el cáncer, la diabetes y algunas infecciones. ¿Ok? Entonces, dicho esto, yo les agradezco, muy buena noche y vamos a ver si hay alguna pregunta. Y voy a hidratarme también porque ya me estoy deshidratando otra vez. Entonces déjenme ver. Bueno, Carlos me saluda desde Argentina, un saludo para Carlos, es de Illinois, me sigue Mili. Dice Nelson que 0% alcohol es un hábito difícil pero no imposible. O sea, yo sé que es muy extremista decirles de un día para otro ya no tomen alcohol. Lo que yo sí les recomiendo muy encarecidamente es que hay que empezar a reducir el consumo de alcohol. Déjenme cambiar tantito la vista. Ahí está. Hay que empezar a reducir el consumo de alcohol. Porque hasta hace poco decíamos, pues un consumo de alcohol saludable es de una copa al día, 2 copas al día para hombres y 1 copa al día para mujeres. ¿Qué nos encontramos?
En este año salió un estudio que valoraba la parte de la atrofia cerebral. Para quien no lo sepa, el cerebro pues, es un tejido que tiene cierto volumen, ¿no? De hecho, un cerebro más grande, con más circunvoluciones, se asocia a mayor inteligencia. Entonces, una atrofia cerebral, pues por ende, se asocia a problemas como la demencia, problemas de memoria, el Alzheimer y otras enfermedades, pues a nivel neurológico, ¿no? ¿Qué pasó? Se encontró que las personas que consumían diariamente alcohol, aunque fuera en este rango saludable, tenían atrofia cerebral. Entonces, por eso es que yo les digo, si a ustedes les gusta el vino tinto está bien, pero a lo mejor una copa a la semana, 2 copas a la semana o de vez en cuando tomarlo, pero que ya no sea como esta receta de la salud que hasta hace poco decíamos pues es bueno consumir vino tinto. Cambió el paradigma, ¿no? Cambió. Y por eso es mi recomendación. Esta es mi recomendación personal con base en esa evidencia, ¿no? Pero habrá quien les diga pues sigan tomando alcohol, ¿no? Yo nada más les presento la información y ustedes decidan qué hacer, ¿no? Básicamente. Bueno, ¿qué más tenemos por acá? Nelson dice, aquí en Nicaragua lo primero que pensamos es en el limón. Claro, pues también el limón, que ahorita está carísimo acá, cuando hablamos de vitamina C. ¿Qué fruta es la acerola? La acerola es una especie de ciruela, ¿ok? También la pueden encontrar como acerola plum, ¿ok? Es un tipo de ciruela, como algo parecido al higo también. Pedro Crema dice, o Kramer, dice, si el alcohol es tan malo, no entiendo por qué los beben moderadamente, son más sanos y viven más. Bueno, esta es real para un lugar en particular que se llama Cerdeña, ¿okay? En la región mediterránea. Pero lo que se está pensando actualmente, porque de hecho si ustedes buscan dietas para la longevidad, te va a decir, pues tómate una copa de vino tinto al día. Lo que se piensa actualmente es que tiene un efecto benéfico en los hombres particularmente, porque reduce el estrés y porque también tiene un componente emocional. Es decir, si tú tomas alcohol solo en tu casa, pues no es lo mismo que si vas con tus amigos y tomas, no sé, una cerveza, ¿no? Tiene un componente para reducir el estrés. Entonces lo que se piensa actualmente es que no es tanto que el alcohol los haya hecho vivir más, sino que la reducción del estrés los hizo vivir más. Pero mi recomendación personal es consumirlo de manera esporádica, ¿ok? Tampoco les estoy diciendo ya no tomen alcohol, está prohibido, ¿no? Pero esa es la información. ¿Qué más tenemos? Siempre contamos los temas sobre la salud. Muchas gracias, Mili, muchas gracias, María. ¿Qué más tenemos por acá? Excelente información. Gracias, Janet, por tus comentarios. Dice María, yo acostumbraba a hacerme batidos de frutas congeladas. Como batido, como fruta congelada, pierde valor. No tanto como uno pensaría. Yo también tenía esa idea de que las frutas congeladas y los alimentos congelados, frutas y verduras, no eran tan buenos. Pero aparentemente, y de acuerdo a las recomendaciones, no solamente digo a nivel mío como médico, sino de nutriólogos y de ingenieros en alimentos, no se pierden tantos beneficios en la fruta congelada y además es mucho más barata que la fruta fresca. Entonces, si en su país es más difícil conseguir la fruta fresca, la fruta congelada y la verdura congelada son buenas opciones. Nunca van a ser tan buenas como la verdura y la fruta fresca, ¿no? Patricia, gracias por la información, de nada. Un saludo. Mi pregunta, ¿qué alimentos podemos comer y evitar? ¿Y qué evitar para la próstata? Para la próstata hay poco, ¿no? Hay poco en cuestión de alimentación. Porque el problema de la próstata tiene un poco más que ver con una cuestión hormonal a nivel de los hombres. Tiene que ver, por ejemplo, con el nivel de testosterona circulante y con también antecedentes familiares. Por ejemplo, si un paciente tiene papá, tío con problemas de próstata, es mucho más probable que ese paciente llegue a desarrollar hiperplasia y problemas de próstata que alguien que no tiene problemas en la familia. Con la edad, todos vamos a experimentar un crecimiento de próstata, todos, yo también, no todos los hombres me refiero, ¿no? Todos lo vamos a experimentar. Algunas personas van a tener más síntomas y otras no van a tener mayor problema, ¿ok? Entonces, en cuestión de alimentación, realmente lo único que se recomienda para la parte de la próstata es tener un peso adecuado, ¿ok? Nada más eso. No es como que haya un alimento para reducir el tamaño de la próstata, es decir, todo lo que les dije hasta hace rato, una dieta alta en frutas, alta en verduras, pues te va a ayudar a estar más saludable y por ende también va a impactar la parte de la próstata. Pero así una recomendación específica para la próstata, yo no he visto ninguna. ¿Okay? De todas maneras te prometo investigar un poco más al respecto y si encuentro algo, pues les aviso. Nelson dice, voy a comenzar a alimentarme más con frutas y verduras a la par de mi dieta. Seguro te vas a sentir mejor, ¿ok? Saludos desde Saltillo, Coahuila, pues... Sí conozco, Javier, porque estuve allá, no nací allá, pero yo siempre digo que nací allá porque mis primeros recuerdos son de Coahuila y por eso también le voy al Santos Laguna. Bueno, Rosa dice, hola doctor Tapia, ¿se pueden tomar diferentes vitaminas al mismo tiempo? Y para la vitamina D, ¿qué cantidad es la adecuada? A ver,
Sí se pueden tomar vitaminas al mismo tiempo. Algunas vitaminas se absorben mejor con agua, que son las vitaminas hidrosolubles, y algunas vitaminas se absorben mejor con grasa, que son las vitaminas liposolubles. Por ejemplo, son la vitamina K, la vitamina E, la vitamina D y la vitamina A. Todas estas 4 vitaminas que les dije, que se van a acordar porque son las siglas de queda, esas vitaminas se absorben mejor con grasas, por lo tanto es recomendable consumirlas con grasas. Por ejemplo, si tú vas a tomarte tu pastilla de vitamina D, te la vas a tomar después de desayunar huevo y se va a absorber mejor que si tú hubieras desayunado, no sé, brócoli. Ok, pero nada más esa recomendación. Ahora, de tu última pregunta de cuál es la cantidad de vitamina D, depende de tus niveles. La recomendación es muy variable, no es lo mismo para personas que viven en el hemisferio norte, es decir, en regiones donde hay menos sol, que para los que estamos aquí en México, que tenemos mucha más exposición al sol. La cantidad recomendada no pasa de las 2000 unidades internacionales para personas que no tienen enfermedades. ¿Okay? Entonces, más de eso no es necesario. ¿Cuánto necesitas tú concretamente? Hay que hacerte estudios de vitamina D3 en sangre para saber cuánto necesitas tú. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Soy diabética, hipertensa y con problemas cardiovasculares. Pues te va a ayudar mucho todo esto que mencioné en cuestión de llevar una dieta más alta en antioxidantes. ¿Ok? A.Sami me dice: buenas noches, ¿es verdad que la vitamina C ayuda a limpiar las vías urinarias? Sí se ha visto que puede disminuir la incidencia de manera, o sea, no es una evidencia científica súper pesada, pero pues a quien le guste lo puede consumir. Por ejemplo, es más particularmente para el jugo de arándano que se ha visto este beneficio, que el consumo de jugo de arándano reduce la incidencia de infecciones de vías urinarias. Entonces yo les recomendaría sí consumirlo, pero no tanto como una receta de médica, digamos, de tienes que tomar muchísima vitamina C. Ahora, consumir la vitamina C cuando tú ya tienes la infección de vías urinarias no tiene ningún efecto. Porque también he visto que a veces eso hacen algunos pacientes o lo recetan, ¿no? O alguien les dice, no sé, y se empiezan a tomar la vitamina C. La idea es que acidificar la orina también puede ayudar a reducir un poquito de los síntomas, particularmente en un tipo de infecciones bacterianas, ¿ok? Pero siendo muy concreto, si quieres consumirlo, consúmelo. El efecto no parece ser tan grande como para que yo te recomiende de manera muy específica, consume muchísima vitamina C. ¿Qué más tenemos? Los efectos que estuvo comentando son propiamente antioxidantes o son efectos extra. Son las dos, Carlos. Por ejemplo, la vitamina C mejora la absorción, ¿es un efecto antioxidante? No, son efectos en general. Los efectos antioxidantes pues tienen que ver directamente con la reducción de radicales libres por diferentes propiedades. Los polifenoles actúan de una manera, la vitamina E actúa de otra manera. No quise entrar en detalle porque iba a ser algo muy técnico y a lo mejor a ti sí te hubiera gustado que diera la explicación a esa profundidad, pero luego las personas pues no les agrada tanto, se aburren un poco de lo que digo. Entonces nada más era esa. Pero sí, si tú tienes una duda más concreta, Carlos, me la puedes poner y la resolvemos. Karina dice: buenas noches, doctor. No te preocupes, Karina, muchas gracias por estar por acá. Mario Ortiz dice: para mejorar la elasticidad de la piel, ¿qué alimentos son los mejores? ¿Se puede mejorar la piel con estrías? La piel con estrías se puede mejorar, pero ahí sí te recomiendo directamente ir con un dermatólogo porque hay algunos procedimientos estéticos que te pueden ayudar. Ahora, hablando de la vitamina que te ayuda con la cuestión de la piel, la vitamina A, más concretamente. ¿Okay? De todas maneras, pues ya mencionamos, ¿no?, algunas fuentes: zanahorias, tomate, papaya, calabaza, acelgas son buenas fuentes de vitamina A, y también algunos granos son buena fuente de vitamina A. Verónica, sus videos nos ayudan mucho, muchas gracias, Verónica, muchas gracias por la información, de nada. Deje su like, muchas gracias, Karina. Para la dislipidemia y el ácido úrico alto, la dislipidemia pues sería reducir las grasas malas. Parece contraintuitivo, pero lo que se recomienda es decir, si tú comes grasas buenas, como el aguacate, como el pescado, particularmente el salmón o el atún, como las almendras, los cacahuates, las nueces, como el aceite de oliva, eso te va a ayudar a reducir tus grasas malas, como el exceso de colesterol total, el exceso de colesterol LDL oxidado, los triglicéridos. Y los triglicéridos, en el caso particular de los triglicéridos, tienen mucho que ver con el consumo de carbohidratos. Por lo tanto, hay que bajarle a la tortilla, hay que bajarle al pan, hay que bajarle al arroz y a la pasta, concretamente. Para el ácido úrico, tiene mucho que ver tu alimentación.
Lo que es bien importante es mencionar que si bien tiene mucho que ver, o sea, si tú consumes mucha carne roja, mucho alcohol, muchos mariscos, pues por ahí va, hay que bajarle. Particularmente al alcohol, que suele ser el problema más común. Pero también las personas que tienen una dieta alta en fructosa, es decir, azúcar añadida a los alimentos, puede ser negativo. ¿Ok? Entonces, ¿qué te recomiendo en ese sentido? Bájale a los alimentos procesados. Por ejemplo, al pan, me refiero, procesados quiere decir en el supermercado, ¿no? Al pan, al cereal, a las papitas, algunos enlatados, son alimentos procesados, algunas salsas, particularmente aderezos de ensalada, ¿no? Hay que bajarle porque muchos de estos alimentos tienen azúcar oculta, jarabe de maíz alto en fructosa, ¿no? Por ejemplo, en los refrescos hay un buen, en todas las bebidas saborizadas también hay que bajarle. Ese exceso de fructosa es otra fuente de ácido úrico elevado y hay que cuidarla, ¿okay? Que esa a veces no la atendemos tanto. ¿Qué más tenemos por acá? Otra pregunta, ¿las vitaminas Farmato no es bueno consumirlas adicional a una alimentación? En algunos casos, o sea, para la mayoría de las personas sanas, menores de 40 años, no hay ninguna necesidad de un multivitamínico. Ojo, personas sanas, a lo mejor si tú tienes una enfermedad muy específica de tu metabolismo, pues sí requieres una vitamina en particular, ¿no? Aunque tengas 20 años, ¿ok? Después de cierta edad empieza a volverse más común ciertas carencias de las vitaminas. Por ejemplo, la vitamina D, siempre les hago un énfasis en que es muy común la carencia, ¿ok? Es muy común la carencia, por lo tanto, puede ser razonable suplementarlo, pero siempre yo les recomiendo, antes de suplementar cualquier cosa, medir los niveles, porque a lo mejor tú crees que eres es que no es el término deficiente, súper carente de vitamina D, te mides los niveles y resulta que estás bien, entonces a lo mejor lo que tú necesitas no es vitamina D, a lo mejor lo que necesitas es otra cosa, ¿okay? Entonces sería muy importante valorar esa parte. Entonces las vitaminas Farmato pues yo las recomendaría en un caso particular, no como una receta que todos los pacientes mayores de 60 años necesitan vitaminas. No tanto así, o sea, yo sé que es una parte de mercadotecnia a veces, de que todos tienen que consumir muchas vitaminas y de que si estás cansado es porque te faltan vitaminas. La realidad es que la falta de vitaminas no es la principal causa de fatiga. Mucho tiene que ver la dieta inflamatoria, la falta de ejercicio, la falta de un buen sueño reparador, que eso ya lo hablamos hace como 2 videos y todo eso es importante y son causas más frecuentes de que te falte energía que una carencia de vitamina B12, por ejemplo. Pero bueno, ya creo que ya me metí demasiado en el tema. Carlos dice, pero en concreto, ¿solo efectos antioxidantes son todos equivalentes o cumplen su función de diferente forma? No son equivalentes, por eso es importante consumirlos todos, ¿ok? Por ejemplo, la vitamina C tiene un mayor, por ejemplo el cobre, que ya lo mencioné, tiene un efecto particular sobre la superóxido desmutasa, ¿no? Entonces reduce los radicales libres por esa vía. La vitamina C puede ser un cofactor para el glutatión. La vitamina E aumenta la producción de glutatión a nivel hepático. Entonces esas son las formas, son diferentes. Para una persona a lo mejor que tiene un problema hepático puede ser más relevante consumir vitamina E que para una persona que no tiene el problema, ¿no? Por ponerte un ejemplo más clínico, Carlos. Mili dice, soy prediabética, dejé de tomar soda, pan, dulces, estoy comiendo saludable, pero mi azúcar está a 130, 140, ¿qué creo que me está pasando? Hay que ver tu porcentaje de grasa, Mili, y si tienes resistencia a la insulina, eso puede ser lo que está dificultando. Por ejemplo, si tú tienes 10 kilos encima, pues antes de ver un efecto así súper potente, hay que bajar esos 10 kilos. Ahora, la otra parte, si tienes niveles de 130, 140, no estás en prediabetes, probablemente estás en diabetes. ¿Qué te recomiendo? Que te hagas un estudio de hemoglobina glucosilada y ve con tu médico para que te lo interprete, porque probablemente no tienes prediabetes, probablemente tienes diabetes. Y si es el caso, entonces ya te recomendaría empezar con medicamento. Iván dice, buenas noches, muchas gracias. ¿Qué debo comer para limpiar mi intestino? Es que no hay que limpiar el intestino, o sea... ¿Qué les puede ayudar, digamos, de esta manera como metafórica de limpiar el intestino? La fibra. Fibra, tanto soluble como no soluble. ¿Dónde está la fibra? Primordialmente en las cáscaras. Y entonces una cosa que muchas personas hacen a veces es quitarle la cáscara al pepino, quitarle la cáscara a diferentes, o consumir carbohidratos refinados.
En este sentido es mejor el pan integral que el pan blanco, el arroz integral que el arroz blanco, la pasta integral que la pasta normal, digamos, ¿no? Que las pueden consumir. Y la otra fuente bien importante de fibra pues son las verduras. Entonces, consumir más frutas, más verduras, chía, linaza, amaranto, más frutos secos, cacahuate, nuez, verduras crucíferas, que son las que son un poquito más duras, como el brócoli, como la coliflor, siempre y cuando no te caigan pesadas a ti. Las leguminosas son excelentes para acelerar la motilidad intestinal. El frijol, ¿no? Súper común. No sé cómo le dicen, choclo, creo que le dicen en Sudamérica, no sé bien, pero bueno, lo que acá conocemos como frijol, ¿ok? Entonces todo eso es importante de consumirlo. Y hacer ejercicio y tomar agua natural, porque tu intestino puede tener la mejor alimentación, pero si le falta agua o si a ti te falta movimiento, pues igual va a estar lento, digamos, y puedes tener estreñimiento y demás. Y finalmente, si tú has consumido mucho medicamento, particularmente antibióticos, puede que además de todo esto que mencioné, requieras probióticos. Y entonces los probióticos ahí sí te recomiendo o que sean de farmacia, o que sea kefir, o que sea algún alimento ya bien comprobado que sea probiótico, ¿ok? Eso es lo que yo te recomendaría, Maite, para limpiar tu intestino, ¿ok? Pedro dice, en mi zona es muy caro el pescado de mar, es más económico comprarlo enlatado, ¿es saludable? Sí y no. El atún enlatado no te recomiendo consumirlo más de 2 veces por semana, o sea, a lo mejor 3 sería un límite superior. ¿Por qué? Porque tiene algunas sustancias que no son tan buenas, ¿ok? O sea, puede estar más expuesto a metales pesados, tiene necesariamente más conservadores que lo que tendría un atún fresco, vamos a decirlo así. ¿Qué opción tienes? Las sardinas, por ejemplo, a veces se conservan un poco mejor y también son muy saludables, ¿ok? Pero sí, la realidad, así, llana, es que no es tan sano comerlo, pero claro, es mejor que comer otra cosa, no sé, una hamburguesa, ¿ok? Entonces, yo te recomendaría complementarlo con otro tipo de proteína, tanto animal como vegetal, es decir, sí está bien que de vez en cuando comas este pescado enlatado, que puede ser atún, que pueden ser sardinas o que puede ser alguna otra cosa, pero también hay que comer pollo, hay que comer huevo, hay que comer leguminosas, frijol, haba, lenteja, garbanzo y soya son excelentes fuentes de proteína animal. Ya, vegetal. ¿Qué más tenemos por acá? Un diabético puede tomar vitamina B complex, sí la puede tomar, aunque no todas las personas con diabetes la deben de tomar, ¿ok? Patricia dice muchas gracias, de nada Mari. Verónica, ¿hay antioxidantes específicos para la salud cerebral? La dieta MIND, que es una dieta enfocada en la preservación de la función cerebral, es una dieta de hecho muy similar a la dieta mediterránea, solamente digamos que tiene algunas cosas específicas. Es una dieta incluso un poquito alta en grasas. Realmente, si tú quieres tener un cerebro saludable, dale grasas saludables, lo cual me lleva al punto que mencioné previamente, ¿no? Entonces, aguacate, nueces, almendras, cacahuates, aceite de oliva y pescado graso. Salmón, por ejemplo, que yo sé que es caro, pero bueno, es una buena opción, ¿no? Mili dice, mide unos 70 y pesa 83 kilos. Sí, Mili, sí hay unos kilitos ahí de más. No quiero ahorita hablar de peso ideal porque también es un poco problemático el punto, pero sí te recomiendo acercarte con un nutriólogo. Tal vez tu dieta le está faltando algo, o le está sobrando algo más probablemente. Armanda Cruz dice, doctor, gracias por compartir, saludos desde California, muchas gracias. Es bueno tomar leche de búlgaros, es muy bueno, nada más que es una latita estarles dando leche cada rato, pero sí es muy bueno, es un probiótico natural. La leche de búlgaros es como la conocemos en Latinoamérica, también para que esté en Europa o en Estados Unidos se conoce como kefir o kefir. Buenas noches, me recomienda para mi páncreas que no genere lactasa, gracias. Bueno, hay que ver exactamente la causa de que no genere lactasa. No sé si, bueno, ok, no estoy seguro de qué recomendarte. Me gustaría saber más bien qué enfermedad tienes. Digo, porque si es la parte exócrina, eso me queda claro, ¿no? Pero entonces, si tú tienes un problema digestivo, pues la recomendación es que no consumas alimentos que contengan sustancias que tú no puedes digerir adecuadamente, ¿no? Por ejemplo, lo clásico, ¿no? Una persona que tiene una deficiencia de lactasa, es decir, de la enzima que digiere o que ayuda a digerir la lactosa, no se recomienda que consuma lácteos porque no los va a asimilar bien
y van a producir diarrea e inflamación. Y la deficiencia de lactasa es la deficiencia más común a nivel mundial en los adultos. ¿Okay? Esa es otra razón por la cual no todos tenemos que tomar leche. ¿El huevo se puede comer diario, Mari? Se puede comer diario un huevo, sí, en personas sanas y en personas que hagan entrenamiento y demás. Para las demás personas yo recomendaría un día sí y un día no. A veces puedes comer hasta 2 huevos, ¿no? Yo no diario como huevo, yo. Y Iván dice gracias. Bueno, creo que ya no hay ningún comentario, ninguna pregunta. Creo que ahora sí nos extendimos con la parte de las preguntas, pero vamos muy bien de tiempo. Entonces, pues nada, yo los invito a ver el video más reciente del canal que hablé sobre vitamina E, sus fuentes, los síntomas de que puede estar baja y también los problemas de los excesos de vitamina E. ¿Ok? Ojo, al exceso de vitamina E no vas a llegar con alimentación. Al exceso de vitamina E y de muchas otras vitaminas, la única forma de llegar es con suplementación excesiva. Por eso es que hay que tener cuidado con tomar cosas que no necesitas. Porque en el mejor de los casos, pues te tomas algo que no necesitas, tu riñón lo elimina y no pasa nada y pues gastaste dinero en algo que no necesitabas, ¿no? En el peor de los casos, sí te puede estar dando algún problema de salud. ¿Ok? Entonces es importante no consumir cosas que no tengas evidencia de que necesitas. ¿Quieres saber qué tomar? Pues hay que hacerte estudios y acudir con tu médico o con tu nutriólogo y hay que ver qué se necesita, ¿no? Básicamente esa es mi recomendación. No sé de qué tema vamos a hablar la próxima semana. Este viernes voy a estar en Tepic, en Nayarit, hablando sobre aumento de la inteligencia humana, sobre los límites de la inteligencia y sobre algunas recomendaciones para quien le interesa el tema de mejoramiento cognitivo. Voy a estar en un congreso por ahí en la ciudad de Tepic, ¿no? Si a alguien le interesa, pues por favor me avisa, me manda un mensajito. Y más o menos dentro de 2 meses voy a estar también en Chiapas, en un congreso hablando del mismo tema, pero en San Cristóbal de las Casas, ¿ok? Para quien le interese y ande por allá, pues me gustaría mucho saludarlos en persona. Una pregunta, ¿qué es bueno para bajar los triglicéridos? Ósea, colesterol. Ok. Los triglicéridos, primordialmente el problema es un exceso de carbohidratos. ¿Okay? Entonces, tortilla, pan, arroz y pasta hay que bajarles. Principalmente eso y obviamente cosas fritas, cosas capeadas, cosas empanizadas, pues no se diga, ¿no? El colesterol es un poquito más complejo porque tiene 2 fuentes. Tiene que ver con la producción de nuestro propio cuerpo y tiene que ver con lo que consumimos en la dieta. Entonces, si tú estás consumiendo muchas cosas fritas, un exceso de grasas, pues también puede llegar a ser un problema. ¿Okay? De nada, María. Entonces, dicho todo esto, pues yo les agradezco por haberme acompañado. Les deseo una excelente noche. Nos vemos el próximo martes. Ya veremos de qué tema vamos a estar hablando. Y pues nada, cuídense mucho.